Buenas tardes, señores, señoras. Va a hacer el concejal Javi en presente seminario sobre los orígenes del cristianismo y su ruptura con el judaísmo, que será impartido por el abogado Pedro López Martínez. Tiene la palabra el concejal. Gracias, Pedro. Bien, quiero agradecer a los medios de comunicación que estén aquí, a todas las personas que habéis visto conveniente venir a ver esta interesante charla que va a impartir Pedro López Martínez. También quiero agradecer a Pedro Tudela, presidente del Centro Municipal de Personas Mayores, que esté aquí también acompañándonos. Voy a relatar, para quien no lo sepa, voy a relatar quién es Pedro López, que va a impartir esta interesante charla. Pedro López Martínez, natural y vecino de Totana, donde nació en 1949, casado y padre de 4 hijos. Se licenció en Derecho por la Universidad de Murcia. Tras la licenciatura cursó en la UNED durante 2 años la especialidad de Derecho Financiero y Tributario del Estado español. Además, es especialista en Derecho Civil, Laboral y en Derecho Societario. Es funcionario en excedencia de la Inspección de Trabajo, cuerpo de subinspectores desde 1986, siendo el número 1 de su promoción. Dejó tal profesión para dedicarse al ejercicio de la abogacía. Abogado inscrito en los ilustres colegios de abogados de Murcia, Lorca y en el Consejo de la Abogacía Europea, con sede en Bruselas. Medalla de plata del Colegio de Abogados de Murcia. Administrador concursal judicial en diferentes procesos concursales. Es graduado social, diplomado en Relaciones Laborales. Medalla de plata del Colegio de Graduados Sociales de Murcia y diploma con mención especial. Ha sido presidente de la Fundación Instituto Campomanes de Estudios Medievales, de la cual fue patrono, fundador y secretario. Ha sido presidente del Club de Tenis de Totana. Ha sido presidente del Club Olímpico de Totana. Durante su mandato ascendió al equipo a tercera división. Ha sido vicepresidente del Consejo de Administración de la Sociedad Municipalizada por Invitosa. Es miembro de la Orden Soberana y Militar del Temple de Jerusalén, de la cual ha sido canciller. En la actualidad es caballero Gran Cruz de la misma. Bien, como veis, es un extenso currículum, es un ilustre totanero. Y además nos va a dar una charla, un seminario sobre temas de bastante interés para que sepamos de alguna forma de dónde viene el actual cristianismo, cómo en aquella época, hace ya casi 2000 años, pasaron estos movimientos de separación en cuanto al judaísmo. Yo comentando con él cuando hablamos de empezar, estuvimos hablando de una persona que admiramos ambos, un escritor, como es Antonio Piñero, que los dos hemos leído obras suyas, y estoy muy contento de que haya tantas personas que se interesen por este tema, que seguro que vamos a aprender todos mucho. Yo ya termino, que creo que lo que interesa es lo que él nos va a decir, y quizás me voy a quedar un rato, luego posiblemente me tenga que ir antes porque tengo otros actos, pero me voy a acompañar para escuchar a Pedro. Gracias. El presente seminario sobre los orígenes del cristianismo y sus rupturas, el judaísmo, que será impartido por el abogado Pedro López Martínez. Tendrá un total de 3 jornadas que se celebrarán en este centro, además del día de hoy, en los días lunes 9 de marzo a las 18 horas y el lunes 16 de marzo a las 18 horas. Muchas gracias a todos por su presencia. Tiene la palabra el señor conferenciante. Buenas tardes a todos, señoras y señores. En primer lugar, tengo que dar las gracias al señor concejal de Servicios Sociales y Personas Mayores, entre otros muchos temas, por su presencia aquí, porque efectivamente es propicio a que estos temas tan raros, tan frikis, diría yo,
como son los orígenes del cristianismo, se difundan. Me dejó sorprendido, como él ha dicho, en una de las entrevistas que mantuvimos, cuando efectivamente nombró al profesor Antonio Piñero Sáenz. El profesor Antonio Piñero Sáenz es mi maestro, conocido mío, profesor emérito de la Complutense, en filología, es filólogo especialista en griego del siglo I, aparte de conocer otras lenguas como el hebreo, el arameo y el latín. Repito, tengo casi todos sus libros y me sorprendió que una persona tan poco conocida como el profesor Antonio Piñero fuera conocida por nuestro concejal, lo cual dice mucho de él. También tengo que dar las gracias a nuestro presidente, y digo nuestro porque yo también pertenezco a este centro de la tercera edad, yo ya no sé si es la tercera o la cuarta la que tengo, y ha mostrado Pedro Tudela, amigo de toda la vida, ha mostrado desde el primer momento en que le hablé sobre esta idea de difundir entre los socios y todas las personas la cultura sobre algo que es el cristianismo, que todos sabemos lo que es, pero no sabemos cuáles son sus orígenes, como ahora veremos. Se mostró propicio y tuvo la amabilidad de concedernos 3 horas, hoy lunes una, el próximo lunes otra, como bien ha dicho él, y el siguiente con otra tercera. Creo que terminaremos esos orígenes hasta el concilio, que llegan desde la muerte de Jesús, poquitos días después, 50 días después, cuando sucede la venida, que todos conocen, la venida del Espíritu Santo, cuando todos están en el cenáculo, reciben a ese Espíritu Santo 120 personas, según el decir de los Hechos de los Apóstoles. Desde ese momento se puede decir que es cuando nace el cristianismo, aunque sea de un modo incipiente, Por supuesto que, sobre todo y ante todo, los que merecen especialísimamente la gracia son todos ustedes que están aquí presentes para escuchar algo tan raro como es la historia, que no religión, historia del cristianismo, que es un tema que yo reconozco que es un poco raro. Si habláramos de otros temas más actuales, posiblemente tuviera mayor atracción, pero un tema tan raro, insisto en la palabra friki, somos 4 gatos los que nos gustan ya todos esos temas, pero a través de las indagaciones que yo he hecho, a todo el mundo le interesa saber cuáles fueron esos orígenes del cristianismo. ¿Por qué, como ahora veremos, una religión cuya semilla nace dentro del judaísmo? Y no hay que olvidar que Jesús, los apóstoles y todos sus seguidores eran judíos, rematadamente judíos, que fueron circuncidados los varones, que cumplían con todas las prescripciones de la ley de Moisés. Eran verdaderos judíos, y esa religión que nació dentro de ese mundo judío llegó 3 siglos después a ser la oficial del Imperio Romano, y actualmente es la primera del mundo con 2.400 millones de seguidores. Digo seguidores creyentes y culturales. El 32% de la población mundial es precisamente de naturaleza, de religión, de ideología cristiana, de cultura cristiana. Seguido justamente a la mitad, en 1.200 millones de habitantes, por el islamismo. Esa religión tuvo su origen en un mundo que, aunque crean ustedes que es conocido el mundo de Israel del siglo I, no es lo que ustedes se piensan. Por lo tanto, doy las gracias a todos ustedes porque estoy muy bien arropado. No solamente tengo amigos entre todos ustedes, prácticamente conozco a todo el mundo y todos me conocen, sino además es que tengo colegas, es que tengo socios, es que tengo familiares, desde tías, primos, tengo consuegros, tengo mis hijas y hasta mi mujer ha venido a verme, por lo tanto puedo decir que estoy sumamente arropado. Dicho esto, vamos a comenzar, y antes tengo que decirles a ustedes una cosa. Tengo por cierto que todos ustedes conocen perfectamente quién era Jesús como fundador, más que fundador, como el fundamento del cristianismo. Y sé que todos ustedes conocen que fue hijo
de María y de José, o de José y de María, que fue bautizado por Juan el Bautista, que padeció y fue crucificado, todo eso sé que lo saben, y que resucitó al tercer día, según dicen los evangelios. Todo eso lo sé. Después ascendió a los cielos, todos lo saben, pero no tengo tan cierto que todos ustedes sepan cuáles fueron esos hitos, esos eventos, esos sucesos que dieron lugar a que, como he dicho antes, esa religión, nacida dentro del campo, por así decirlo, esa semilla que nace dentro del campo del judaísmo, se separó después totalmente y llegó a ser la número uno. No piensen ustedes que el cristianismo vino al Israel del siglo I como si de un meteorito descendiente del cielo se tratara. No. No vino y se formó el cristianismo y ya está. El cristianismo es, como toda entidad de carácter humano, es viva, está en constante evolución. Nuestro cristianismo actual en nada se parece, y fíjense ustedes que no me voy a remontar mucho en el tiempo, al cristianismo de nuestros abuelos de hace un siglo, y muchísimo menos se parece al cristianismo que existía en la Edad Media. Y si nos vamos más atrás, en los orígenes, el cristianismo actual no se parece absolutamente, prácticamente nada a ese cristianismo primitivo. Por lo tanto, el cristianismo ha sido algo que ha ido evolucionando a través de los tiempos, y de hecho, tengo que decir que muy bien, ha evolucionado perfectamente, en tanto en cuanto es una institución que perdura ya durante 2000 años, 20 siglos. Se ha acomodado a tirios y troyanos, ha pervivido a todas las luchas intestinas, interiores con las herejías y externas con las persecuciones que recibió en un principio. A todo eso lo ha superado y se ha expandido. Por lo tanto, lo que aquí vamos a hablar es de esa historia. No vamos a hablar de religión. De religión se habla en las iglesias sobre cuál es el dogma, cuál es la teología cristiana. Aquí no vamos a hablar de todo eso, y vamos a ser respetuosos no solamente con el cristianismo, sino con todas las religiones, evidentemente. Pero la historia es algo distinto. La historia es contar los sucesos tal como acaecieron y punto, sin tergiversarlo. Porque si Jesús murió en la cruz, no hay que decir otra cosa distinta a eso. Sería distorsionar la realidad. Bien, dicho eso, parece lógico que nosotros, personas del siglo XXI, tenemos un pensamiento de lo que fue el cristianismo apropiado a nuestra mente, a una mente de personas del siglo XXI. Pero para mejor entender lo que es el cristianismo, hay que mirar con los ojos de una persona que viviera en el siglo I. Por lo tanto, para tratar de que se comprenda mejor cuál fue la historia, vamos a tratar de exponer cuál era el contexto geográfico de Israel, el contexto social, y también cuáles fueron las personas que más influyeron en esa creación del cristianismo, y por último, ver el concepto de eso que todo el mundo sabe, todo el mundo tiene una idea de lo que es, que se llama el Mesías, pero voy a parafrasear a San Agustín cuando hablaba del tiempo. ¿Qué es el tiempo? Y él contestaba: si no me lo preguntan, lo sé, pero si me lo preguntan y tuviera que explicarlo, no lo sé. Y es verdad. Si a alguno de ustedes yo le preguntara qué es el tiempo, ustedes saben todo lo que es el tiempo, pero no podrían, va a ser muy difícil que me lo expliquen, y menos con las últimas teorías de la física cuántica que explican cuál es el tiempo con los nanosegundos y cosas así por el estilo. Bien. Israel, el pueblo judío, ha sido siempre un pueblo errante. Todos ustedes saben el éxodo que vino de Egipto con Moisés, se largaron y durante 40 años estuvieron deambulando por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Pero cuando estaban en la tierra prometida, llegaron los persas y arrasaron y se llevaron a todos de esclavos a Babilonia. Bien, después regresaron y fue Alejandro Magno, en el siglo IV a.C., sobre el año 350, cuando su imperio, avanzó el imperio hasta los límites de la India. Imagínense ustedes qué gran distancia para aquella época.
A su muerte, que fue muy temprana, murió con 33 años, el imperio lógicamente se dividió. ¿Y se dividió entre quiénes? Pues entre los generales, que eran los que tenían las divisiones y los que mandaban en un determinado territorio. Y con respecto a Israel, en un principio estaba dominada bajo el generalato de los griego-egipcios. Sin embargo, en Siria estaban los greco-sirios, y siempre con la ambición que tiene la persona humana de dominarlo todo, lucharon entre ellos y al final vencieron los greco-sirios y los seleucidas, para que ustedes lo sepan, la familia de los seleucidas se le conoce en la historia, y esos dominaron Israel e intentaron, alrededor del año 175 a.C., intentaron poner un dios pagano en la ciudad de Modín, y eso produjo un terremoto tan grande entre el mundo judío, que era monoteísta, como todos sabéis, creía solamente en un dios. Eso produjo una rebelión tan grande que, apoyada por los macabeos, que les resultarán a ustedes algo conocido por lo de aquello del partido de baloncesto, el equipo de baloncesto de Israel que se llama Maccabi de Tel Aviv, los macabeos, y dentro de los macabeos estaba la familia de los asmoneos, haciendo guerra de guerrillas, porque nunca Israel, el ejército judío, nunca fue numeroso, sino que atacaban de guerrillas, consiguió a lo largo de 33 años, es decir, del año 175 a.C. al 142 a.C., consiguieron expulsar a los dominadores, al ejército greco-sirio. A partir de entonces empezaron a reconstruir el templo, que diré entre paréntesis que fue destruido en el año 596 a.C. por Nabucodonosor II. Bien, lo primero que hacen al declarar la independencia de Israel, atención, la independencia de Israel como reino, lo primero que hacen es, como todos los judíos en aquella época, remodelar el templo, reformarlo para que el templo fuera el espíritu. Pero ahí surgen las diferencias. La familia de los macabeos, después de 33 años de lucha, ¿qué hizo? Pues eran los que habían vencido, pues coger el poder, ellos cogieron el poder del templo. Sin embargo, había una serie de sacerdotes que eran los que estaban anteriormente, que después veremos que eran los fariseos, que dijeron que no era posible meter en el templo de Jerusalén a personas, a sacerdotes que no fueran descendientes de la estirpe de David. Claro, eso se lo dicen a los vencedores, y la familia de los asmoneos dicen: aquí yo no me he estado gastando todo el dinero, ni los muertos, ni todo esto para que vengan ustedes ahora a decirme lo que tengo yo que hacer. En definitiva, los asmoneos, que eran las personas más ricas, lógicamente fueron los que organizaron ese ejército, las personas más ricas de aquel contexto, primero empezaron a matar a todos aquellos sacerdotes que les negaban el mando del templo de Jerusalén a ellos. Otros huyeron, que luego veremos que huyeron al desierto, y luego veremos que es para dar lugar a la secta de los esenios. En definitiva, allí mandaba, como siempre, el que gana la guerra. Y el que ganó la guerra, esos se llamaron, los sacerdotes que impusieron la familia de los asmoneos, fueron los saduceos. Por lo tanto, ya hemos visto que territorialmente hablando, ese territorio que entonces se llamaba Israel y ahora también se llama Israel, está formado con 3 provincias: al norte Galilea, en el centro Samaria y en el sur Judea. Cuando yo diga o me refiera tanto a Judea como a Israel, me estoy refiriendo a las 3 en su conjunto. Visto eso, vamos a ver cómo era la sociedad del siglo I en Israel. Ninguno de ustedes piense que era una sociedad pacífica, todo lo contrario. Era una bomba de relojería la sociedad judía o la sociedad que existía en Israel en el siglo I. Por un lado estaban los romanos, que ocuparon todo Israel en el año 64 a.C., las tropas de Pompeyo Magno, que por cierto es famosa el episodio
donde se dice que entró con su caballo en el templo de Jerusalén y llegó al Sancta Sanctorum, es decir, al lugar donde estaba, en un principio se construyó para albergar al Arca de la Alianza. Y se quedó muy sorprendido, porque allí dentro de aquel cuadradito que solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, no existía absolutamente nada. Ellos pensaban, el Pompeyo pensaba que lo mismo, había allí algún tesoro o algo así por el estilo, y por eso corrió la voz de que nadie podía entrar allí nada más que el sumo sacerdote y una vez al año. No encontró nada, es famosa el episodio ese. Por eso decía que adoraban los judíos a un Dios invisible. Bien. Por un lado, digo, estaban los romanos, que como invasores habían doblegado al pueblo israelita. Por otro lado, dentro del pueblo de Israel había, nos dice Flavio Josefo, que había... Flavio Josefo es un historiador de aquella época, concretamente murió en el año 97 aproximadamente de nuestra época, poco después de Cristo, prácticamente 50 años después de Cristo. Bien, Flavio Josefo nos dice que había en el mundo de Israel 3 sectas, y utiliza la palabra sectas, por eso les decía antes que hay que mirar todo esto con los ojos de una persona del siglo I, no con una persona del siglo XXI, porque actualmente el significado de la palabra secta es peyorativo. Una secta es algo casi deprimente, si usted me permite, pero en aquella época la palabra secta, que venía del latín sequere, que quiere decir seguir, secta era el conjunto de seguidores de una determinada corriente filosófica, religiosa, cultural, eran seguidores. 3 corrientes doctrinales había, y nos dicen la de los saduceos, la de los fariseos y la de los esenios, y había una cuarta, que también la veremos, que era la de los celotes, pero en realidad, si nos fijamos, solamente había 2. La de los saduceos, que era la de los ricos, que aproximadamente representaban un 3% de toda la población, y el resto eran los fariseos, los pobres, porque entonces no había clase media. Lo que pasa es que, como veremos ahora, de los fariseos se escinden los esenios y se escinden los celotes, pero a la postre estaban los ricos y los pobres, como siempre ha sucedido. Ahora menos porque existe la clase media, gracias a Dios, es la mayoritaria. Por lo tanto, los saduceos, al decir de Flavio Josefo, eran alrededor de 10.000 personas en el mundo de Israel, que en aquel momento Israel, según los sociólogos, tenían aproximadamente unos 2,5 millones de habitantes. 10.000 personas, los más ricos, dominaban el Sanedrín, lógicamente, dominaban el templo, dominaban todo lo que a ellos les interesaba. Los saduceos tenían como sus características básicas, era que tenían como base una ley, que era la Torá. La Torá, ustedes lo han oído, Torá significa instrucción, enseñanza, es el conjunto de los 5 primeros libros de la Biblia, lo que en el mundo occidental llamamos Pentateuco. Esos libros son conocidos por todos ustedes: Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Esos 5 libros eran los únicos que los saduceos respetaban. No querían saber interpretaciones de nada, o sea, llevaban la interpretación al pie de la ley de lo que decía la ley, la Torá. No podían interpretar cosas distintas. No creían en el más allá, en el mundo de ultratumba. Por lo tanto, no creían ni en el infierno, ni en el cielo, ni en los ángeles, ni en la resurrección, ni en la venida del Mesías, de ningún Mesías. Ellos decían que lo que no está escrito en la Torá no existe en el mundo. No existe en el mundo. Por lo tanto, no había interpretación. Eso sí, con respecto al templo, que era un lugar no solamente religioso, sino también político y económico muy importante, ellos dominaban el templo. ¿Y qué sucedía? Que decía que los pecados se expiaban, es decir, se perdonaban única y exclusivamente asistiendo al templo y haciendo un sacrificio, que podía ser un cordero, 2 tórtolas, nos hablan, es decir, y dando un óvulo, dando una cantidad. Esto era muy importante para los saduceos porque, insisto, el templo de Salomón, el templo de Jerusalén, era una fuente de riquezas enorme, y por eso ellos querían interpretar. Pero es que además a todos los judíos les exigían el diezmo, la 10ª parte de todos sus ingresos.
En definitiva, ellos no creían en el más allá, ni creían en la libre interpretación, se basaban en lo que decía la Biblia: del polvo vienes y al polvo regresarás. Lo decían en base al Génesis, que sabéis que Dios, cuando hizo el mundo, que hizo la creación, cogió polvo y creó al hombre, y cuando muere vuelve al polvo, a la tierra. No creía en nada más. Si había alguna recompensa o algún castigo, existía en el mundo actual, vamos a decirle, no en el mundo futuro, sino en el mundo actual. En segundo lugar estaban los saduceos. Los saduceos eran el resto, como les he dicho antes, el resto de la población, menos los ricos todos, por lo tanto los pobres. Estos saduceos, al contrario, estos fariseos, al contrario que los saduceos, sí creían en la libre interpretación. Además, su ley no era solamente la Torá, los 5 libros que he dicho antes de la Biblia, sino que añadían otros, como los profetas, los cantares, los admitían, aunque no al mismo nivel. En un nivel principal estaban los 5 libros, el Pentateuco, la Torá, y en un lugar más abajo estaban el resto de los libros. En total eran 36 libros que formaban lo que era la Biblia hebrea del Antiguo Testamento, o Tanaj. Pero, como les he dicho, había una cosa muy importante que los diferenciaba de los saduceos: la libre interpretación. ¿Qué significaba eso? La libre interpretación significa que las escrituras las interpreto. Claro, se dice en el mundo judío que cuando se juntan 2 maestros de la ley, 2 intérpretes de la ley, cuando se juntan 2 hay 3 opiniones diferentes. Fijaos, no se ponían de acuerdo y existían corrientes doctrinales. Cada uno tenía una noción, un criterio de lo que era un concepto que trataba esa Torá. Pero, atención, ellos estaban dirigidos por rabí o rabinos. Los conocemos todos. Los rabinos eran maestros de la ley, los que hacían interpretaciones. Debo ya anticipar que Jesús era un rabino. Jesús era un rabino o doctor de la ley, y por lo tanto era fariseo. Creían, como os he dicho, en la resurrección de los muertos, creían en la vida futura, creían en la existencia del alma, creían en la existencia de los ángeles, creían en el infierno y en el cielo. Es decir, prácticamente estamos viendo que es todo lo contrario de lo que decían los saduceos. También es cierto que los saduceos querían coger, cada uno luchaba por llevar el ascua a su sardina, y el templo era el origen del poder político, del poder religioso y del poder económico, y como es lógico, era el motor del Israel del siglo I. Estaban de acuerdo en una cosa, en que había que pagar también el diezmo, pero estos tenían una seria divergencia con respecto a los saduceos. Mientras que con los saduceos, para la expiación de los pecados tenías que llevar un sacrificio, pagarlo, que por eso acordaos de que Jesús, que insisto, según se deduce de las Escrituras, era fariseo, cuando expulsa a todos los mercaderes del templo y dice que el templo es la casa de Dios y no de los comerciantes, lo que estaban haciendo era que los saduceos estaban propiciando que allí el que no tenía animal para expiar un pecado, pues le vendían 2 tórtolas, o le vendían un cordero, o sencillamente daban un óvulo. Y además, como venía gente, el templo era solamente uno en el mundo judío, y el mundo judío estaba muy extendido, utilizaban monedas de diferentes naciones, y los judíos que venían de Antioquía tenían una moneda diferente a los que venían de Egipto. Entonces allí había cambistas, y todo eso era un negocio impresionante para el templo. Todos tenían que pasar por allí, por el templo, si querían redimir sus pecados. El fariseísmo dice que no, que con un arrepentimiento sincero bastaba para la expiación de los pecados. Fijaos, qué gran diferencia. Uno exige el pagar un óbolo con el sacrificio y el otro es libertad. Y además ya no te tienes que acudir al templo. Allá donde te encontrares, si estás en Atenas, puedes perfectamente expiar tus pecados, porque es un arrepentimiento interno. Esto es lógico que iba en contra de los saduceos, y por eso la gran tensión, vamos a decirle así, que había entre unos y otros. Además, había otra cosa muy importante: creían en el Mesías. El Mesías era una persona, varón,
descendiente de la estirpe de David, estoy hablando según la creencia de lo que es el judaísmo, que descendiendo de la estirpe de David tenía que ser, o bien unos dicen que tenía que ser sumo sacerdote, otros dicen que sacerdote, otros dicen que un líder y otros que tenía que ser un príncipe o un rey. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque tenía su misión principal era procurar lo que ellos llaman la era mesiánica. La era mesiánica era expulsar a todos los romanos, a todo el mundo de Israel, de tal manera que Israel se quedara con sus propias tierras y en un futuro subyugara a todas las naciones del mundo. Es decir, que la misión de todos ellos, la misión del Mesías era primero expulsar a los invasores romanos y después generar una paz mundial. Todo aquel que iba en contra de sus ideas era arrasado. Fijaos la gran diferencia con respecto a los saduceos. Claro, esto va totalmente en contra de las ideas de los saduceos. Me estás quitando, con todo eso me estás quitando el negocio del templo. Al final todo es de corte económico. También se pagaba el 10% el diezmo en todo. Veréis, como he dicho antes, cuando entran en el año 142 a.C., cuando entran y reforman el templo, he dicho que a muchos de los fariseos que se oponían a que los saduceos ocuparan el templo, a muchos los matan. Otros se quedan agazapados, miran para otro lado para que no los maten. Y otros salen corriendo al desierto. Estos que van corriendo al desierto son lo que después se forman los esenios. La casta de los esenios. Son, por lo tanto, un grupo de fariseos, pero más de disciplina mucho más severa. Muchísimo más severa. Tenían que ser célibes, pero creían en las mismas cosas. Creían en un Mesías, creían en el Apocalipsis, es decir, en el fin del mundo, y que pronto vendría a través del Mesías. Creían perfectamente que existía un cielo y una tierra en el mundo del más allá de ultratumba. Creían en los ángeles, creían en todo. Y además eran muy rigurosos. El que no cumplía estrictamente las leyes de la comunidad, vivían en comunidad alrededor en el desierto, y las que se han descubierto están, las de Qumran son las más famosas, los que hayan estado, sé que muchos de vosotros habéis estado en Israel, y están pegados al Mar Muerto, en la sede de Qumran. Esa es la más famosa porque se han hecho allí la sede donde más excavaciones arqueológicas se han hecho y se han encontrado muchísimos documentos y que nos muestran cuál era la ideología de todos los esenios. Esos eran estrictos, repito, no se casaban, pero una cosa, también se diferenciaban con respecto a los ingresos. Estos no eran como los saduceos ni los fariseos, que decían que con el 10% valía. Estos, el que quisiera entrar a la comunidad de los esenios tenía que aportar el 100%, es decir, todo lo tenía que aportar a la comunidad. Eran pocos y se retiraron al desierto para meditar a la antigua usanza, es decir, ¿qué hizo Moisés para recibir las tablas de la ley? Retirarse al desierto. Para el mundo judío, el retirarse del desierto significa una reflexión, porque se está solo, se piensa más y se está más en contacto con Dios que donde hay un tumulto de personas. Por último, también dentro de los fariseos existía una pequeña secta que se llaman los celotes o celosos de la ley, que estos eran auténticos guerrilleros. Estos creían en todo, igual que los fariseos, pero además creían que el Mesías tenía que ser apoyado desde ya por las armas. Y tenían en sus ropajes, que como bien sabéis, los ropajes de los judíos eran muy amplios, dentro de sus ropajes tenían una daga, un puñal, algo curvo, que se llamaba sica, y de ahí desciende la palabra sicario. Sicario es una persona que generalmente se dedica a matar a otras por precio, pagados por otras personas. Esos, cuando veían a algún romano por aquellas calles estrechas, que iba medio borracho por la noche, y eso lo que hacían era cortarle el cuello con la daga. Los sicarios eran una especie de terroristas, ¿por qué no decirlo? Era una especie de... porque todos los judíos, todos los fariseos pensaban que para liberarse y para que viniera el Mesías
Dios Yahvé iba a mandar a 12 legiones de ángeles para luchar contra el imperio invasor, contra los romanos. Pero estos pensaban lo mismo, los celotes pensaban lo mismo. Lo que pasa es que los celotes decían, vamos a ayudar, vamos a apoyar a Dios, empezando nosotros para que Dios enseguida nos traiga sus 12 legiones de ángeles. Lo que consiguieron estos celotes fue la ruina de Israel. Como veremos más adelante, Israel, por causa de todas estas revueltas, de dos guerras muy funestas, propiciadas todas por los celotes, dio lugar a la desaparición de Israel, como más adelante veremos, y desapareció en el año 132 hasta el año 1948 en que la ONU fundó el nuevo Estado de Israel. Fijaros, prácticamente 1900 años por culpa de aquellas ideas de los celotes. Bien, ya hemos visto desde el punto de vista del territorio y desde el punto de vista social cómo estaba formada la sociedad. Agreguen ustedes a eso que estaban ahí presentes los romanos, que al primero que se lapizara o no pagara los tributos o hiciera cualquier cosa en contra de las leyes romanas, lo que hacían era darle, ya saben ustedes que los romanos nos han dado con muchas contemplaciones en materia de orden público. En este contexto social, que como habrán visto ustedes no es un remanso de paz, sino una bomba de relojería, era una bomba de relojería, tensiones. Pero es que dentro del fariseísmo no creen ustedes que estaban solamente los fariseos. Como os he dicho, el fariseísmo, cada rabino tenía una tendencia, interpretaba la ley a su manera. Entonces resulta que había unos que eran de corte ortodoxo, riguroso, como los de Shammai, que decían que el sábado era el sábado y había que descansar. Si una persona se moría, estaba muy enfermo, no podía llamar al médico. No podía llamar al médico porque eso iba en contra del Sabbat, del sábado, el día de descanso. Claro, eran muy rigurosos, llevaban una interpretación casi al pie de la letra de las interpretaciones. Por el contrario, había otras corrientes doctrinales como la de Hillel, que eran más liberales y decían con respecto al día del sábado, no señor, si una persona está enferma hay que llamar al médico. Y entre otras cosas porque el Sabbat se hizo para el hombre y no el hombre para el Sabbat. Eso lo decían en el siglo I a.C. y después Jesús en los evangelios habla de que el sábado el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Es decir, podían llamar al médico para que salvara a esa persona. Os pongo ejemplos de los más extremos. Pero sin embargo, dentro de esos dos extremos había también otras corrientes doctrinales, y entre las cuales estaba la de Jesús. Jesús tenía, si estudiamos un poco los evangelios, tenía, y vemos dónde los podemos encajar dentro de estas normas, vemos que en la parábola del samaritano los samaritanos no se podían ver con los judíos. Entonces dice que la parábola de Jesús de buen samaritano, hablaba que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Fue asaltado por los ladrones y herido y dejado en el camino. Pasó por ese camino un sacerdote, atención, un sacerdote, que para que ustedes lo entiendan quiere decir saduceo, porque eran los que estaban en el templo, de los ricos, de los pudientes. ¿Y qué hizo el sacerdote? Esquivó al herido y dio un rodeo. A continuación pasó un levita. Un levita también era un funcionario del templo con un grado inferior al sacerdote. Es lo que hoy en día podríamos llamar un diácono. También lo vio al pobre hombre herido allí y no le hizo maldito caso. También hizo igual que el sacerdote, salió por peteneras y se fue por otro lado. Por último pasó un malvado para los judíos, un samaritano, y resulta que atendió al hombre herido, lo curó con aceite, que decía que lo curó con aceite y con vino, lo montó en su montura y lo llevó a la posada más próxima. Pagó 2 denarios, le dijo que lo cuidaran y que a la vuelta volvería otra vez a la posada a interesarse por el enfermo y que si faltaba más dinero se lo daría. Entonces pregunta a Jesús, ¿quién era la persona buena? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? El otro, que era un escriba de la ley, otro fariseo, le dijo, evidentemente el samaritano. Se pone, ese es tu prójimo, haz tú lo mismo.
¿Qué quiero deciros con esto? Que desde ese punto de vista es un punto de vista intermedio. Sin embargo, Jesús, cuando en otros pasajes, cuando dice, abandónalo todo, abandona a tus padres, abandona a todo y sígueme. Es más, cuando ve que unas personas un chico va a entrar, un hombre va a enterrar a su padre y dice, abandona a los muertos, que los muertos se entierran a los muertos, tú ven y sígueme. Eso demuestra que es muy drástico, Esenio. O cuando habla del divorcio. El divorcio en aquella época solamente existía por muy escasos motivos. Uno de ellos era el adulterio, pero el adulterio de la mujer, del hombre no, de la mujer. Entonces solamente Jesús establecía que admitía el adulterio en los casos, perdón, admitía el divorcio en los casos de adulterio. Eso es esenio, eso es muy extremista. Pero por el contrario, si vemos a la pecadora, a la prostituta donde todos quieren matarla a pedradas y eso, que se dice que era la Magdalena, y están todos, van a empezar todos a tirarle piedras, le dice, parad un momento, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Eso es misericordia, se apiadó de una mujer que había pecado. Eso es del fariseísmo de la escuela de Hillel, de la escuela liberal. Por lo tanto, entre un extremo y otro está el término medio. Jesús era un fariseo que estaba en el término medio. Las tres personas que influyeron más en el cristianismo, todos ustedes las conocen. No personalmente porque no vivíamos en aquella época, pero cuando se os diga lo van a saber. El primero, el precursor, Juan el Bautista. El segundo, Jesús, su primo, según dicen los textos. Y el tercero, ¿quién? San Pablo. Estas tres personas tienen algo en común, la idea de esa nueva religión. Juan se dice precursor porque va allanando el camino, pero Jesús es el que habla de la doctrina, el que no se puede decir que funda el cristianismo, pero sí es el fundamento, los cimientos de ese cristianismo. Y San Pablo fue el ministro de Asuntos Exteriores más grande que ha conocido la humanidad. San Pablo era un teólogo maravilloso. San Pablo estuvo de 15 a 20 años estudiando a los pies de Gamaliel, dice él, en los Hechos de los Apóstoles, a los pies de Gamaliel, en Jerusalén. Lo cual ahora lo veremos, que eso significa tener hoy en día 3 o 4 doctorados. Y fijaos, ahora el doctorado es muy amplio, pero entonces, ¿de qué he estudiado? De la Torá, lo que es la ley y lo que es la jurisprudencia, la interpretación. Por lo tanto, fijaos si lo sabía al pie de la letra todo. Por lo tanto, tienen en común que ambos eran rabinos, maestros, rabinos. Predicaban, y predicaban los tres otra cosa en común. El reino que iba a venir pronto, la venida del reino de Dios, del reino de los cielos, como queráis llamarlo. Eso iba a suceder prácticamente dentro de 10 minutos. De hecho, lo dice Jesús en unos pasajes del Evangelio. No pasará esta generación que no se haya cumplido todo lo que estamos diciendo. Es decir, que iba a venir un final del mundo, estaba cerca el fin del mundo y había que convertirse. Eso era la llegada del reino de Dios o el reino de los cielos. Pero sin embargo, a pesar de que los tres tenían esas cosas en común, predicaban sobre lo mismo, eran rabinos, personas muy duchas en sus conocimientos. Desde luego podemos decir que San Juan Bautista era esenio, porque el mismo Evangelio de San Lucas nos dice que vestía de piel con una piel de camello, que vivía en el desierto como los esenios y que se alimentaba ¿de qué? De langostas y de miel silvestre. Eso era propio, como he dicho antes, de la secta de los esenios, de los separados. Pablo, voy a dejar a Jesús el último, Pablo, él mismo dice que es fariseo, hijo de fariseos. Por lo tanto, no caben interpretaciones de a qué secta pertenecía. Además, estudió a los pies de Gamaliel, que Gamaliel era el nieto de Hillel, que he dicho antes, que era de la escuela liberal, vamos a decir, la escuela liberal. Era el nieto. Y por lo tanto, era también de carácter liberal, pero atención, este era liberal, pero vamos a decir de colmillo retorcido. Tenía unas ideas muy estrictas. Ya sabéis que persiguió a los cristianos. Y Jesús
estaba en medio de nosotros. También era un rabino, también era un maestro. Pero desde luego, si nos fijamos en San Juan Bautista, ¿a quién predicaba? Predicaba solamente a las personas más pobres, porque predicaba al estilo de los esenios en el desierto o en lugares cercanos al desierto. ¿Os acordáis que todos es conocido, lo he dicho antes, que San Juan Bautista bautizó a Jesús en el Jordán, pegado a Jericó, en la desembocadura del Jordán, con el Mar Muerto? Y eso significa, para todos los que habéis estado en Jerusalén, que desde la desembocadura del río Jordán, donde bautizaba el Bautista, hasta Qumran, que era donde estaba la mayor sede de los esenios, no había mucha diferencia, iba y volvía en el mismo día. Por lo tanto, predicaba en el desierto a personas pobres, quiere decir de naturaleza, de cultura baja, y jamás se le ha escuchado que predicara en ciudades. Cuando le cortaron el cuello fue porque estaba en Jerusalén, pero no era prédica, fue que criticó que el rey Herodes se había casado, se había amancebado con la esposa de su hermano, con lo cual eso era un adulterio, que para los judíos era un pecado capital, un pecado imperdonable, para que me comprendan. Por eso le cortaron el cuello, eso lo saben todos ustedes, le cortaron la cabeza, lo decapitaron. Bien, esa fue la única fase que se conoce de Juan el Bautista, que estaba en ciudad, pero el resto siempre predicaba en el desierto, en lugares desiertos. Cuando digo desierto, es en el verdadero estricto de la palabra. Desierto quiere decir lugar donde no habita nadie. Desierto no quiere decir eso que todos conocemos, que es el desierto del Sahara, arenas y todo eso. Desierto es un lugar donde nadie habita, sea montañoso o sea arenoso, o un bosque donde nadie habite, es un lugar desierto. Desierto, en una palabra. Jesús, ¿qué predicaba Jesús? Fijaos, Jesús predicaba en ciudades, ya no iba a lugares desiertos, siempre predicó en ciudades, especialmente en Galilea, pero jamás predicó en ciudades de lo que se llamaba entonces gentiles, de los griegos, porque idolatraban, tenían muchos dioses, eran politeístas y idolatraban a otros dioses, y eso era también pecado capital para los judíos. Por lo tanto, de hecho, había dos ciudades cerca de Nazaret, de corte griego, como eran Séforis o Seforis y Tiberíadas, que tenía que ir necesariamente por mor de su trabajo, porque era carpintero, pero sin embargo jamás entró en ninguna, no se conoce que entrara en ninguna de esas ciudades, porque idolatraban. Por lo tanto, Jesús habla a través de parábolas, no habla en un lenguaje culto, habla a través de parábolas a unas personas que son de clase baja y media, porque también hay pasajes en el Evangelio donde se juntan no solamente con leprosos, con pobres, con desvalidos, sino también con gente rica, como la Magdalena, que era rica. También se junta con gente rica. Por lo tanto, hablaba a gente ya más culta, de la clase baja y media, y hablaba a través de un estilo comprendido por todos, que era la parábola. Por el contrario, tenemos a San Pablo. San Pablo, ¿qué podemos decir de San Pablo? San Pablo, como he dicho antes, era el sabio total y absoluto. El sabio total y absoluto. ¿A quién hablaba Pablo? Pablo no llegó a predicar prácticamente en toda Judea, ni en Samaria ni en Galilea. Pablo se dedicó a predicar en la diáspora. La diáspora es el lugar donde los nativos de Judea se van a trabajar a otros países, como por ejemplo cuando los españoles se iban a trabajar a Francia, se decía que los españoles de la diáspora quiere decir del extranjero. Entonces, San Pablo se dedicaba a predicar precisamente a los de la diáspora, y hablaba, su lenguaje era un lenguaje culto, muy culto, iba dedicado a dos tipos de personas. Si eran judíos, solamente predicaba a aquellos judíos que conocían perfectamente la Torá, la ley,
lo conocían perfectamente, personas de elevado nivel cultural para aquella época en que el 98% de las personas eran analfabetas, no nos olvidemos. ¿Y de qué hablaba? Pues no hablaba con parábolas, jamás puso una parábola en su boca San Pablo. San Pablo siempre predicaba con sermones cultos y además basados en una teología y en una jurisprudencia de la Torá que impresionaba a todos, porque conocía toda la ley se llama la Torá, la conocía al pie de la letra, y no solamente lo que es la ley, porque la ley estaba escrita ahí, la podéis ver vosotros en los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, sino que la interpretación que la escribían los rabinos y quedaba escrita, esa también la conocía, es lo que se llama la jurisprudencia, esa la conocía también a la perfección. Entonces, si eran judíos, hablaba con personas cultas de los judíos, y si eran gentiles del mundo griego, de cultura helénica, siempre hablaba para personas muy cultas, filósofos. Acordaos del pasaje que se habla en Atenas, habla con filósofos griegos, y los filósofos griegos eran las personas más cultas del mundo de aquella época. Por lo tanto, Juan, Jesús y Pablo, cada uno en su aspecto y en su territorio, y con un lenguaje distinto, y con una población que iba destinatario de sus sermones diferente, como hemos visto, fueron los que dieron lugar al nacimiento del cristianismo, sobre todo el último, San Pablo. Ahora hay un concepto. Disculpa, que me tengo que marcar. El señor concejal se tiene que ir a un acto que hay aquí al lado en la sala Cebrián. Muchísimas gracias, señor concejal. Muy bien. Muchísimas gracias. Ahora, esos tres hablaban de una sola cosa, ya lo he adelantado. Hablaban de que iba a venir un mundo futuro y hablaban de un Mesías. Ya os he contado que el Mesías, según unos y según otros, variaba un poquito. Si sacerdote, si de estirpe de David. Bueno, de estirpe de David dicen que era necesario. Por eso Jesús, si os fijáis en el Evangelio de Mateo, nace en Belén de la estirpe de David. No hago ningún comentario, eso lo dicen los evangelios. Y además viene cuál es la genealogía de Jesús, desde la estirpe de David hasta María. Por lo tanto, cumplía ese requisito, pero otros decían que tenía que ser un guerrero, es decir, un guerrero, no un guerrero, un soldado o un cabo. Cuando se dice guerrero tenía que ser o un general, o un príncipe, o un rey que dominara y que guiara a los ejércitos, la fuerza. Otros, por el contrario, no pensaban eso, pensaban en que no podía ser por la fuerza, sino por su sabiduría, por su prédica. Sobre todo, acordaos de lo que decía de San Pablo. Es decir, por su doctrina, tenía que convencer por su doctrina. Jesús, según todos los textos, se cree, según los historiadores, que creyó que era Mesías prácticamente en la última semana de su vida, cuando entra en Jerusalén el domingo de Ramos, en honor de multitudes, y a los 4 días lo prenden en el Jueves Santo y muere el Viernes Santo. Ahí se cree Mesías. Sin embargo, si nos fijamos en los textos, voy a poner 4 ejemplos y vamos a ver que los 4 ejemplos son totalmente distintos y vienen en los evangelios. Mirad, según San Pedro, en uno de sus discursos que viene en los Hechos de los Apóstoles, dice que Jesús se convirtió en Mesías cuando resucitó. Descendió el Espíritu Santo de él y lo hizo resucitar de entre los muertos. Por lo tanto, era Dios, era Mesías a partir de la resurrección. Por el contrario, si leemos a Marcos, Marcos dice que fue a partir del bautismo de San Juan Bautista. Porque acordaos, y lo sabéis todos, cuando Jesús fue bautizado por el Bautista, una paloma bajó del cielo y se oyó una voz que decía: tú eres hijo mío, eres de mi agrado. Es decir, considera que esa bajada del Espíritu Santo, a partir de ese momento, se convierte en Mesías, en hijo de Dios.
ya vemos que de la resurrección nos vamos para atrás al bautismo. Si nos vamos a Mateo, Mateo afirma que fue Mesías desde su concepción. Cuando la Virgen María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, según dicen las Escrituras, José, su marido, que no la conocía físicamente, es decir, que no había tenido contacto sexual con ella, quiso abandonarla y se le apareció un ángel en sueños y le dijo: no la abandones, que está embarazada por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo desde ese momento estaba con la Virgen María, es decir, el Espíritu Santo fue concebido, Jesús fue concebido desde ese momento como Mesías, como Dios. Vamos viendo que va para atrás. Y si ahora cogemos a San Juan, que fue el último evangelio y además ya se da cuenta de todo lo que anteriormente se ha escrito al respecto, y conforme aparecen los evangelios, unos van modificando a los anteriores y van mejorando desde el punto de vista teológico la doctrina cristiana. ¿Qué nos dice San Juan al empezar el evangelio? En el principio era el verbo. El verbo quiere decir la palabra, del latín verbum, palabra. Era la palabra. Y la palabra estaba desde el principio, y la palabra de Dios. Y la palabra se encarnó, o se hizo carne y habitó entre nosotros. San Juan ya lo lleva, dice que Jesús fue Mesías desde el principio de los tiempos. Por lo tanto, ya vemos que existe la teoría del Mesías. Conforme van avanzando los evangelios, se va retrotrayendo cada vez más atrás. Voy a terminar enseguida. Estas son las circunstancias que teníamos en el siglo I. El primer hecho: Jesús se dice que murió en el año 30, el 14 de Nisan, 14 de abril del año 30. Bien, desde esta fecha hasta el año 34, de esos 120 personas que estaban en Pentecostés, que recogieron, vino hacia ellos el Espíritu Santo, que salieron a predicar, se fueron expandiendo. Pero atención, no pasó nada. En aquel tiempo el resto de los judíos pensaban que era otro Mesías. Bueno, pues, de hecho, os diré que desde el año 6 a.C. hasta el año 66 después de Cristo, en 72 años, aparecieron en Israel 27 Mesías, a una media exacta de 3 años por Mesías. Cada 3 años surgía un Mesías. Por lo tanto, el pueblo judío en aquella época estaba acostumbrado. Mira, ha venido otro que dice que es un Mesías. Bueno, ¿cómo se sabía si era un verdadero Mesías? Si venía la era mesiánica, es decir, si venía una paz en todo el mundo, entonces sí, pero si no, no era Mesías. De hecho, todavía están esperando los judíos a que venga el Mesías, porque una constante desde que existió Adán y Eva, la lucha constante entre nosotros los hombres, las guerras, es el factor común de toda la humanidad desde el principio hasta ahora. Por lo tanto, me imagino que tendrán que esperar otra serie de años, muchísimo más, para que venga un Mesías que se genere esa paz absoluta en todo el mundo. No creo que nunca exista, porque la naturaleza humana no es tan pacífica como creemos. Así las cosas se van desarrollando, y en el año 34 llega uno de los diáconos, Esteban, uno de los 7 diáconos, y dice: no solamente Jesús es el Mesías, porque hasta ahí todo el mundo estaba de acuerdo. Bueno, tú eres un Mesías, se juntaba un equipo, yo soy de Madrid, yo soy de Barcelona, y ahí iba un montón de gente. Pero este se atrevió a más. Y con esto voy a terminar, con San Esteban voy a terminar. Este se atrevió a más, se atrevió a decir que ese Mesías, Jesús, no solamente era un Mesías, era el Hijo de Dios. Esto para los judíos era una herejía tremenda, porque para ellos Dios era Dios y no tenía parangón, ni hijos, ni nada, y el Mesías era una persona humana. Por lo tanto, decir que el Mesías era Dios fue una herejía tan grande que en ese mismo instante que estaba él, había sido acusado y estaba defendiéndose ante el Sanedrín, dicen los Hechos de los Apóstoles que todos se quitaron los mantos, se rasgaron las vestiduras, cogieron al pobre de San Esteban y lo llevaron más allá de las murallas de Jerusalén, a las afueras, y lo dilapidaron. No, perdón, lo lapidaron, le tiraron con piedras y lo mataron. Esto sucedió en el año 34, y dice el propio texto de los Hechos de los Apóstoles: y todos dejaron sus mantos, porque para tirar piedras tenían, ya sabéis, los mantones esos que llevaban todos los judíos, las túnicas esas tan gordas,
tenías que tener libertad para coger las piedras y tirarles y matar al prójimo. Pues entonces se quitaron todos los mantos y los dejaron a los pies de un joven llamado Pablo, San Pablo. San Pablo fue el que se hacía cargo de los mantos para que no se los robaran unos a otros, porque también los judíos eran muy suyos. Si dejaban los mantos ahí eso y el manto era guapo, pues te quedabas sin manto antes de que se presionara un cura loco. En consecuencia, lo lapidaron. Y esto sucedió, y con esto termino, esto sucedió en la puerta que ahora se llama, en las murallas de Jerusalén hay una puerta que se llama la Puerta de los Leones, que está al este de Jerusalén, enfrente del Monte de los Olivos. Los que habéis estado en Jerusalén lo sabéis, que bajando del Monte de los Olivos está el Monte Cedrón, perdón, el Monte Cedrón, una rambla seca, no es un río seco, una rambla seca que se llama Cedrón, donde ese valle es el valle de Josafat, que dice que ahí, cuando venga el fin del mundo, los primeros que van a resucitar estarán ahí enterrados. Por eso hay ahí enterrados gentes del mundo islámico, gentes del mundo judío y gentes del mundo cristiano, porque creen que va a aparecer la venida de esa parusía, esa resurrección va a suceder. De ahí se expandirá a todo el resto del mundo. Pues bien, esa Puerta de los Leones, que por cierto no son leones, si vosotros los habéis visto, yo me hubiera gustado tener aquí unas diapositivas, que en esas diapositivas se ven que en la puerta, desde el exterior, en la puerta, que es así semicircular, tienes a mano izquierda dos leones enfrentados, uno mirándose al otro, en la mano izquierda, y en el lado derecho otros dos leones mirándose el uno al otro. Pero atención, no son leones, son leopardos. Son leopardos. Lo que pasa es que la gente no los distinguía y dicen la Puerta de los Leones. También nosotros los cristianos le llamamos a esa puerta la Puerta de San Esteban, porque allí, precisamente, pegado a esa puerta en el exterior de la muralla, fue donde lapidaron a San Esteban, el protomártir, el primer mártir del cristianismo. Y también os diré una cosa, para terminar. Si cruzas esa Puerta de los Leones, pocos metros, menos de 100 metros a mano derecha, hay una iglesia que según la tradición es donde nació la Virgen, cuyos padres Joaquín y Santa Ana tenían la casa allí. Allí nació la Virgen María según una tradición muy arraigada entre el mundo cristiano. Allí actualmente está la Basílica de San Joaquín y de Santa Ana, los padres de la Virgen. Y dentro de ese recinto, un recinto que por cierto es territorio francés. Cuando digo territorio francés, significa territorio francés, es como si fuera Francia. Allí no puede entrar el ejército israelí ni puede entrar nadie sin permiso del abad. Allí en ese recinto están los restos de la piscina probática o piscina de Betesda. ¿Os acordáis de que decía que un ángel movía por las mañanas las olas de esa piscina y el primero que se tiraba se curaba? Y decía, cuando a Jesús se encuentra allí un paralítico y dice: ¿qué haces aquí, muchacho? Pues mira, llevo ya 37 años aquí, como nadie me ayuda a tirarme a las aguas, pues estoy aquí perdido. Y entonces dijo: anda, levántate y anda. ¿Sabéis quién era el abad en las dos ocasiones que estuvimos en Jerusalén de esa basílica? Un totanero, el padre Blanco Bartolomé Burgos Martínez, que nos recibió a todos de maravilla y nos enseñó el Santo Sepulcro, porque ellos pueden entrar allí. Y ya con esto termino y espero, ya hemos visto el primer paso que se diferencia el judaísmo el judaísmo del cristianismo incipiente. ¿Cuál es el primer paso? En que afirma San Esteban que no solamente era un Mesías, sino además Mesías Dios. Y esto ya no puede encajar con la religión judía. Es el primer paso, pero no sabemos, como he dicho antes al entrevistador, no sabemos si este primer paso fue voluntario por parte de San Esteban y por tanto fue el primer paso para diferenciarme de ti, judaísmo, o por el contrario, fueron los judíos los que echaron a esta gente, a estos judíos mesiánicos, judíos cristianos, tratándonos de herejes. No lo sabemos. Ahí dejamos la duda y el próximo lunes seguiremos con la exposición. Muchísimas gracias. Creo que ¿El tuyo? Se lo he dado a ti. El tuyo. Se le ha quedado. o alguien lo habrá visto. Cógelo. Paquito, majete.
Toma, uno para ti y otro para tu hermana, para el próximo día, para que no se os olvide. ¿Eso qué es?